Sí, muy positiva, ¿no? Positiva porque el equipo necesitaba ganar fuera de casa, necesitaba sentirse fuerte fuera de casa, mejor dicho, y necesitábamos esta victoria como el comer. Es verdad que veníamos a un campo muy complicado, todos lo sabíamos, pero creo que nuestro plan de partido salió a la perfección, ¿no? Creo, al principio este es un equipo que filtra mucho por dentro y creo que hacernos fuerte ahí en ese medio campo con Jofra, la incorporación hoy de Jofra, creo que nos dio la vida, ¿no? Creo que ahí matamos el partido, fuimos capaces de robar, salir rápido y por ahí creo que estuvo el partido. Luego toca sufrir, ¿no? Porque este es un magnífico equipo que juega muy bien, a pesar del campo, ¿no? Podría parecer que por las dimensiones del campo este es otro tipo de estilo, pero este es un equipo que juega bien, que la toca bien, que tiene alternativas y alternancia en el juego y por ahí creo que es una victoria de muchísimo mérito porque también el rival es un buen rival, ¿no? Esto va de sufrir. El fútbol tienes que aprender a disfrutar sufriendo, no queda otra. Y nosotros estamos buscando nuestra identidad. Yo llevo 3 semanas recién aquí y estamos buscando la identidad, el conocimiento de los futbolistas cada semana lo voy ampliando, qué puedo y qué no podemos hacer también, ¿sabes? Va parejo a ese conocimiento y al final estamos buscando nuestra identidad y hay momentos en los que se va a sufrir, hay momentos de desconexión, que un rival del nivel de este pues lo penaliza, ¿no? Una lástima el gol, nos hubiese encantado, ¿no? Mantener la portería a cero, una lástima que sea un minuto después de haber conseguido el 0-3, pero bueno, firmamos toda la semana este resultado, ¿no? Eso es clave, no puedes pensar en hacer algo grande si la gente que juega menos o que no juega habitualmente no está comprometida con la causa, es imposible. Es, el, Esto tiene mucho valor, todo lo que hizo hoy Piera, todo lo que hizo hoy Paul, todo lo que hizo Pau, que viene de no estar convocado la semana pasada, David, que jugó titular la semana pasada, la primera victoria en casa y hoy se queda fuera porque el partido es otro, porque las circunstancias son otras y porque las necesidades del equipo son otras. Pero esto es de ellos, y Cano y Pala, que podíamos haber hecho un cambio más y yo decidí que no, porque si hacíamos un cambio más igual el equipo se desajustaba mucho por las características de esos dos futbolistas. Entonces, es de, yo le doy muchísimo valor a los que juegan menos, a los que se quedaron en Tarrasa y a los que hoy participaron poco. Y mañana entrenar porque es su día de trabajo, porque es donde más necesario es que los entrenadores estemos y apretarles porque si ellos apretan, van a apretar a los más habituales y así nadie se dormirá. No, yo creo que el equipo está muy centrado. Ya te digo, el plan de partido, lo que hemos trabajado durante la semana, los primeros 15, 20 minutos salió a la perfección. La primera parte, creo yo, salió a la perfección. Creo que el equipo está muy centrado, muy en el presente, muy en el hoy, muy en lo que somos ahora mismo y a dónde queremos llegar. El partido de Copa es una fiesta que cuando llegue trataremos de disfrutarla y de celebrarla y creo que los jugadores son conscientes de ello. Maravilla, ¿no? Voy atrás al túnel de vestuario y me encuentro gente de nuestra ciudad, ¿no? Y para mí es un orgullo que nos sigan, que valoren lo que estamos haciendo. Ya lo dijimos, ¿no? En rueda de prensa varias veces, que vengan por nosotros, que nosotros lo vamos a tratar de hacer por ellos siempre.